Implicaciones sistémicas y sus soluciones. Primero vamos a hablar de la gran red familiar. Junto con nuestros padres y nuestros hermanos, formamos una comunidad con un destino común, o sea, una familia. Como familia, sin embargo, pertenecemos también a una red familiar en la que se unen dos grupos de origen de los padres, o sea, el sistema que viene de mamá y todo el sistema que viene de papá, para formar un mayor sistema de personas a las que quizás no conozcamos a todos en su totalidad, pero que a pesar de todo son significativas para nosotros. Por regla general, dicen las constelaciones, que pertenecen a la red familiar sin tener en cuenta si están vivos o muertos, siguen perteneciendo igual, el hijo y sus hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces alguno de los bisabuelos, y todos aquellos que hicieron sitio para otros en el sistema, por ejemplo, un primer marido o una primera mujer de los padres o de los abuelos, o relaciones equiparables a un matrimonio, incluso en caso de una separación o un divorcio posteriores. Novios anteriores, una mujer o un hombre con la que un miembro de la red familiar tenga un hijo, y finalmente todos aquellos cuya desgracia, desaparición o muerte hayan superado una ventaja para otros en el sistema, o sea, los que hicieron lugar, ¿no? Les llaman en las constelaciones, aquellos que hicieron lugar, hicieron sitio. Ahora vamos a ver las condiciones para un desarrollo de la red familiar. Mientras que nuestras relaciones personales tienen que cumplirse 3 condiciones para su éxito: la vinculación, ¿se acuerdan? El equilibrio entre dar y recibir, y el orden. En la red familiar aún rigen otras leyes más. A. El derecho a la pertenencia. Todo el que pertenece a una red familiar tiene el mismo derecho a formar parte de ella y nadie puede ni debe negarle su lugar. En cuanto aparece alguien en el sistema diciendo yo tengo más derecho a pertenecer a este sistema que tú, altera o hiere o lastima el orden y el sistema queda trastornado. Si alguien olvida, por ejemplo, a una hermana muerta tempranamente o un hermano nacido muerto, se ocupa con toda naturalidad el lugar de un cónyuge anterior y si ingenuamente parte de la suposición de que él o ella tenga ahora más derecho a pertenecer al sistema que aquel que hizo sitio, entonces atenta contra el orden. Frecuentemente las consecuencias aparecen en una de las generaciones posteriores, cuando alguien, sin darse cuenta, imita la suerte de la persona a la que se niega la pertenencia. Esta es la culpa principal de un sistema: excluir a una persona, aunque ésta tenga el derecho de formar parte. Derecho que es de todos los mencionados, ¿no? Creo que hemos dicho hasta ahora. B. La ley del número completo. El individuo se siente entero y completo en un sistema si todas las personas que pertenecen a su sistema, a su red familiar, tienen en su alma y en su corazón un lugar bueno y honroso, y si les concede toda su dignidad. Todos tienen que estar presentes. El que solo se ocupa de su yo y de su restringida felicidad individual no se siente completo. Veamos un ejemplo. Cada uno de nosotros tiene en su vida una sensación o un estado de ánimo básicos a lo que está habituado. Los terapeutas con los que trabajé en Chicago, dice Hellinger, los llamaban home base. Casa base o hogar base, ¿no sería? Es el lugar en el que uno puede sentirse seguro. La expresión proviene del béisbol. A esta sensación básica nos retiramos y allí notamos el estrés mínimo.
Cada uno puede determinar el punto en el que se encuentra esta sensación básica, es decir, podríamos imaginarnos una escala de menos 100 a más 100, y cada uno podría apuntar en ella dónde se encuentra su estado de ánimo básico. Este estado básico no es variable, así al menos decían. Yo, sin embargo, encontré la manera de variarlo. Si se consigue tomar a un padre o una madre hasta entonces excluidos, el estado de ánimo básico sube unos 75 puntos. Aquí se ven y se percibe el efecto de la integración de una persona importante hasta entonces excluida y de conseguir una imagen interior más completa. C. La ley de la prioridad de los anteriores. O sea, es que hablamos del derecho a la pertenencia, de la ley del número completo y de la ley de la prioridad de los anteriores. El ser se califica por el tiempo, obtiene su rango y se estructura por el tiempo. El que aparece primero en un sistema tiene prioridad respecto al que llega después. Por lo tanto, en relaciones que crecen con naturalidad, rige una jerarquía que en primer lugar se orienta por el antes y el después. Es decir, el que llega antes queda antepuesto y el que llega después queda pospuesto. Este principio de orden lo llamo yo el orden original. Por lo tanto, los padres tienen prioridad respecto a los hijos y el primogénito respecto al segundogénito. Si una persona pospuesta se inmiscuye en el ámbito de la persona antepuesta, es decir, si un hijo intenta reparar la culpa del padre o pretende ser un marido mejor que la madre, se arroga un derecho que no le pertenece y a tal arrogación la persona frecuentemente reacciona con una tendencia al fracaso o la ruina. Como en la mayoría de los casos esto sucede por amor, no tenemos conciencia de una culpa. Siempre que haya un final desastroso, por ejemplo, de alguien que se vuelve loco, o comete suicidio, o acaba siendo un criminal, estos contextos juegan un papel importante. Fíjense. Al orden le es indiferente mi comportamiento. Supongamos que un hombre y una mujer hayan perdido sus respectivas primeras parejas y ambos tienen hijos, se casan e introducen estos hijos en el nuevo matrimonio. En un caso así, el amor del hombre a sus hijos no puede pasar por su nueva mujer, y el amor de la mujer a sus hijos no puede pasar por este marido. El amor a los propios hijos nacidos de la relación anterior tiene prioridad sobre el amor a la pareja. Este es un principio de suma importancia. No debe utilizarse como dogma, pero muchos trastornos en relaciones en las que se introducen hijos de relaciones anteriores provienen de una actitud celosa de la nueva pareja frente a estos hijos. Tal actitud es injustificada. Los hijos tienen prioridad. Si se reconoce el orden, en la mayoría de los casos funciona. El orden justo es difícil de abarcar y no puede ser proclamado. Es diferente de una regla de juego, siempre variable. El orden es intocable. Al orden le es absolutamente indiferente mi comportamiento. Siempre está ahí, no puedo romperlo, solamente puedo romperme a mí mismo. El orden se impone a corto o a largo plazo y es un acto muy humilde someterse a él. A la vez, este someterse a un orden tiene algo vital. Es como si alguien baja a un río que lo lleva, aún así queda una cierta libertad de movimiento. Es muy diferente a un orden pronunciado. Ahora vamos a ver el otro punto, que es reconocer que todo es pasajero. Miren qué bueno esto, ¿no? Cosa que no reconocemos nunca, ¿no? Bien, reconocer que todo es pasajero. Únicamente reconociendo que todo en un grupo es pasajero, encontramos un límite y la medida
para todos nuestros deseos y nuestras reivindicaciones. Las soluciones, sobre todo en el caso de implicaciones sistémicas, siempre tienen que ver con el reconocimiento del carácter efímero de todas las cosas. En los sistemas muchas veces se mantiene vivo algo que en el fondo ya ha pasado, por eso sigue actuando. En los libros de Castaneda se indica la necesidad de olvidarse de la propia historia. Eso va en esta dirección. Sin embargo, al retirarse y olvidarse de todo, ese retirarse, ¿no? Y olvidarse de todo, exige una disciplina extraordinaria. Y vaya que sí, ¿no? Entonces realmente puede ser algo pasado, sin que se vuelva a tocar. Tiene algo espiritual si se consigue permitir que lo pasado sea pasado. Estas leyes no son tangibles. Cuando se mira un árbol con sus hojas, todas están formadas según la misma ley, pero a pesar de todo, cada cual es diferente. Este es el secreto de estas leyes. Es posible intuirlas, pero el resultado es distinto en cada caso. De esta manera se da una vitalidad que contrasta con las reglas hechas. Estos órdenes básicos no son del todo rígidos, es decir, permiten muchos resultados. Así se mantienen flexibles y vivos. Hay un cuento breve que se llama La Sentencia, que dice así: un rico murió y al llegar a las puertas del cielo llamó y pidió entrada. San Pedro le abrió y le preguntó qué quería. El rico dijo: quisiera una habitación de primera clase con vista a la tierra y además a diario mi plato preferido y la prensa del día. San Pedro en un principio se resistía, pero al impacientarse el rico, lo llevó a una habitación de primera clase, le trajo su plato preferido y la prensa del día, le echó una última mirada y le dijo: dentro de 1000 años volveré, y cerró la puerta detrás de sí. Al cabo de 1000 años volvió y miró por la ventanilla de la puerta. «Por fin estás aquí», exclamó el rico. «Este cielo es horrible». San Pedro sacudió la cabeza y le dijo: «Te equivocas, esto es el infierno». O sea que lo había llevado al infierno, fíjense. En los sistemas familiares ocurre al revés de la jerarquía en las relaciones crecidas. Aquí el nuevo sistema tiene prioridad sobre el antiguo. Si alguien crea una familia, esta familia actual tiene prioridad sobre la familia de origen de los cónyuges. No sé por qué es así, únicamente se trata de experiencias. Y le hacen una pregunta. Hay algo que no entiendo. Si alguien se casa por segunda vez, este sería un nuevo sistema que tendría que tener prioridad. Y Hellinger dice: tiene prioridad por una parte. Si un hombre o una mujer durante el matrimonio tiene un hijo con otra persona, él o ella tiene que abandonar el matrimonio y juntarse con la nueva pareja, por muy difícil que sea para todos. A pesar de todo, la nueva mujer tiene que decirle a la anterior: tú eres la primera, yo la segunda. Es decir, la nueva relación tiene prioridad sobre la primera, pero solo puede ser lograda si a la vez se reconoce y valora a la primera mujer, ¿no? Bien. La conciencia en la red familiar. Así como la conciencia personal vela por las condiciones de vinculación, equilibrio y orden, también existe una conciencia de grupo o de la red familiar, una instancia que vela por este sistema, encontrándose al servicio de la red familiar y procurando que el sistema se mantenga dentro del orden o llegue a él y vengando las infracciones del orden en el sistema. Esta conciencia actúa de otra manera totalmente distinta. Mientras que la conciencia individual reacciona con sensaciones de malestar o de bienestar, de placer o desagrado, la conciencia de la red familiar no se percibe sensiblemente,
Por esta razón no son tampoco los sentimientos los que ayudan a encontrar una solución, sino únicamente un conocimiento que proviene del entendimiento. La conciencia de la red familiar permanece inconsciente para nosotros, de la misma manera que en lo esencial también nos es inasequible el orden al que sirve. Donde más posibilidades de conocerlo tenemos es por el sufrimiento que causa el ignorar este orden, tanto para nosotros como para otros, sobre todo para los hijos. La conciencia de la red familiar es una conciencia participativa. La comparo al vuelo de los pájaros. No es el pájaro individual el que cambia el rumbo, sino toda la bandada. En la bandada actúa algo común. Todos son llevados por la misma corriente. De la misma manera, también el hombre como individuo forma parte de un todo, y por encima de este hay algo común que actúa como un principio de orden. Todo el mundo participa en este principio, de esta manera también se le impone una obligación. En este contexto también rige la ley de los de arriba muchas veces pasan la fatalidad a los más pequeños y estos la toman sobre sí. Esta conciencia de la red familiar se hace cargo de aquellas personas que nosotros excluimos de nuestra alma y de nuestro pensamiento consciente, bien porque les tememos, le tenemos miedo, o las condenamos, bien porque queremos oponernos a su suerte, o porque otros en la familia o la red familiar se hicieron culpables con ellas, sin que la culpa haya sido nombrada, ni tampoco asumida o reparada, o bien que ellas tuvieron que pagar por lo que nosotros tomamos y recibimos sin que se lo hayamos agradecido o las hayamos valorado por ello. Fíjense en todo este asunto, ¿no? Qué enredosa la cosa. El vínculo que esta conciencia establece con un grupo es tan trascendental que sentimos como reivindicación y obligación aquello que otros en este mismo grupo sufrieron o causaron. Y en consecuencia nos vemos implicados en culpas ajenas o inocencia ajena, en pensamientos, preocupaciones y sentimientos ajenos, en conflictos ajenos y consecuencias ajenas, en metas ajenas y desenlaces ajenos, ¿no? Después decimos, ¿por qué nos pasa todo esto que nos pasa, no?